Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental Ebed Melech. Bueno, como usted sabe, estamos transmitiendo hoy en vivo aquí desde la iglesia, pero no hay nadie de congregantes, hermanos. No hay ahorita personas de congregación. Solamente estamos la producción y yo, ¿verdad? Mi esposa y yo. Y bueno, hermanos, queremos transmitir en esta mañana para honra y gloria de nuestro Dios, pero también para alimentar el pueblo en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 95, versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantemos con júbilo. Vamos a venir y aclamar alegremente a Jehová nuestro Dios. Gracias a Cristo Jesús que hizo el sacrificio en la cruz. Vamos a orar y así vamos a poner todo el desarrollo del culto en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor y misericordia. Señor, perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades. Y Señor, queremos llegar ante tu presencia, Padre, para pedirte bendición. Padre, queremos que estés entre nosotros. Sería en vano que hiciéramos todo un culto, Señor, y no estuviera el anfitrión, Señor, a quien queremos adorar. Te pedimos que, Señor, tu presencia esté entre nosotros. No para, Señor, el hecho de que no estemos presentes aquí, la iglesia, Padre, porque la iglesia se está reuniendo a través, Señor, de una pantalla. Pero, Señor, tu presencia traspasa todo esto. Te pedimos que tú nos ayudes y nos bendigas. Padre, perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades, y que, Señor, podamos llegar ante tu presencia, Señor, libremente, para adorarte, para honrarte, para glorificarte. Bendice el desarrollo del culto, que cada hermano que hizo el propósito con su corazón, Padre, de reunirse como iglesia, tú le bendigas, Señor. Yo sé que los tiempos son difíciles. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Yo creo que ya se están conectando algunos hermanos. Les dimos tiempo, ¿verdad?, para que se pudiera usted conectar. La verdad es que el internet a veces falla un poquito y tenemos que hacer los ajustes pertinentes, pero bueno, gracias a Dios que ya todo está, creo yo, controlado. Vamos a entonar algunos cantos en esta mañana. Queremos comenzar con el 110 en esta mañana. Se llama En la cruz, porque Cristo murió por nuestros pecados, y lo estaremos viendo en la escuela dominical en esta mañana. Se titula En la cruz. Vamos a entonarlo en esta mañana.
espero que esté usted ahí viendo en su pantalla. Algunas veces, hermanos, discúlpenos, el internet no es muy bueno aquí en esta zona y a veces tenemos estos problemitas, ¿ok? Entonces, por favor, ténganos de su paciencia, de su gracia también, hermanos. Ayúdenos. Himno número 49. Pero usted esté orando ahí en su lugar, hermanos, para que todo esto salga correctamente conforme a la gracia y voluntad de nuestro Dios. Es Cristo quien por mí murió. Cristo es quien por mí murió. Seguimos, hermanos, aquí transmitiendo en vivo. Si hay algún detalle, bueno, ténganos de paciencia y avísenos, ¿verdad? Estamos trabajando en todas estas situaciones. Vamos a ir al 322 en esta mañana. Vamos a entonar otro canto en esta hora. Hablarme más de Cristo. De mi
Bueno, hermanos, como usted sabe y nos está viendo en estos momentos, no pudimos tener el culto como habíamos pensado, es decir, presencial con las personas por la nueva disposición del gobierno del Estado. Usted sabe, no somos rebeldes, más cuando es una enfermedad, bueno, tenemos que acatar las reglas. Nos habíamos atrasado un poco en abrir la iglesia porque sabíamos que algo de esto iba a pasar. Ya la gente comenzó a salir, las personas ya andan un poco más fuera y entonces los contagios se hicieron un poco más pronunciados. Entonces nosotros esperamos 2 semanas más para abrir, abrimos y como era de esperarse, hermanos, sabíamos, yo lo había anunciado en cuanto a que si algo pasaba, si se brotaba esto más, entonces teníamos que volver a parar la presencial, ¿verdad? La gente presencial. Entonces, hermanos, sucedió. El gobierno del Estado volvió a decir que vamos a esperar y bueno, hermanos, cuídense, ¿verdad? Cuídense, eso es lo esencial, por eso lo hacemos así. Himno número 177, grande amor, sublime, eterno. Sigamos al pendiente de los anuncios que se tienen para que usted también esté enterado. El miércoles vamos a checar porque lo más probable es que igual sigamos transmitiendo, bueno, vamos a transmitir en vivo. La cuestión es que también nomás tenemos hasta antes de las 10 de la noche, andar en la calle y todo lo demás, entonces para mí es un poquito complicado venir y hacer el culto y regresar y ya sería algo tarde de noche. Entonces estamos viendo todas esas situaciones, hermano. No creo que hacemos todo nomás ahí, al ahí se va, ¿verdad? Nomás porque yo soy cristiano y me aviento a hacer las cosas. No. Dios nos dio una capacidad, ¿verdad?, para pensar. Entonces tenemos que hacerlo todo, hermanos, correctamente, sin querer jugar con Dios, ¿verdad? En cuanto es que Dios me va a ayudar, sí, pero también Dios nos dice que hay que hacer las cosas con precaución, ¿verdad? Eso se llama tener la sabiduría. Entonces no queremos, hermanos, arriesgar absolutamente nada. Esa es la situación. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias por tu amor y misericordia. Gracias por lo bueno y grande que eres. Pero queremos, Señor, pedirte en esta hora por el pueblo de Dios. Tu grace, Señor, que, Señor, tu siervo está apacentando en este tiempo. Son tiempos. Yo sé que tú tienes un propósito. Algunas veces por rebeldía
algunas veces porque el mundo ya hemos ido más allá, Señor, de nuestras faltas, de nuestros pecados, y tú tienes que ajustar algunas cuentas. Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre, nosotros como cristianos, a despertar, Señor, una vez más ante tu presencia, Padre, con ese corazón arrepentido. Ayúdanos, Padre, perdónanos, necesitamos de ti. Señor, no son tiempos de vacaciones, son tiempos en los cuales debemos de estar pidiéndote de tu ayuda, de tu protección, de tu cuidado. Pero Señor, tú sabes y conoces las cosas. Ayúdanos como pueblo, Señor, a seguir adelante, que no nos detengamos, Señor, y que no nos desanimemos, mucho menos, Señor, que pensemos que porque no venimos a la iglesia ya hacemos lo que queremos de ninguna manera, y ahorita lo vamos a ver, Padre. Pero también queremos pedirte por algunas necesidades. Una es, Señor, en cuanto al pueblo, nos ayudes, nos animes, nos fortalezcas. Pero Señor, hay algunas personas también que necesitan de ti. Te pedimos por ellos. Te pedimos, Señor, por el doctor Roy Vélez, el pastor, que obres en su salud, sé que está mejorando. Por Rubén también, el hijo de su hermana Rocío, que también dio positivo al COVID, ya se está recuperando. Gracias, Señor, sigue obrando. También por pastores, algunos pastores que se enfermaron, Señor, de esta pandemia, Señor, de esto que está sucediendo. Obra, Padre, restablécelos. También te pedimos por ellos. Hay algunos otros más, Señor, con salud. Nuestro hermano Moy, también, Señor, su salud, que ha estado un poco enfermo. Obra en su vida, en su corazón, en su problema de salud. También, Señor, en cuanto al trabajo y todo lo demás, obra, Señor, en estos problemas. La hermana de nuestro hermano Joel Robles, Señor, con cáncer, que iba a venir a la ciudad de Monterrey. Padre, en estos tiempos es muy complicado, Señor, que te atiendan, pero Padre, tú puedes hacer la gran obra, Señor, Señor, sin ningún contratiempo. Lo ponemos en tus manos. Hay algunas otras más peticiones, Padre, que las ponemos en tus manos. Bendice tu iglesia, bendice lo que está pasando, Señor, que sea para algo bueno, que entendamos eso, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo, te damos a ti la honra y la gloria. Amén, amén. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos a tener la clase, hermanos, de escuela dominical. Sé que están llegando algunos reportes de que se ve un poquito la imagen no muy buena y a veces se entrecorta. Discúlpenos, hacemos lo mejor que podemos en cuanto a lo que está a nuestro alcance, hermanos. Volvemos a lo mismo en esta zona. Como estamos casi en montaña, es un poquito difícil la señal de internet normal. Entonces le pedimos que nos tenga un poco de paciencia en todo esto que está sucediendo, ya no está en nuestras manos. Discúlpenos mucho, pero bueno, trate de verlo así. Trataré de después subir el video, ya si usted no lo logró ver bien, bueno, hágalo así. Discúlpenos, hermanos. Aquí en esta zona se batalla mucho, y sobre todo si hay algún problema de alguna interferencia o algo así. Pero bueno, haremos lo más que podamos, ¿verdad? Ahorita es la clase escuela dominical y usted esté orando en casa que esto salga bien, ¿ok? Esa es la responsabilidad de usted como iglesia. Esté orando ahí, que diga, Señor, que todo esto salga bien, que el diablo está trabajando para que no tu palabra no nos llegue. Entonces, hermano, ayúdenos, es necesario. ¿Cómo vamos? ¿Todavía mejorando? Más o menos. Se entrecorta todavía, ¿verdad? Es que aquí la producción me está ayudando en todo eso, ¿verdad? Ahí se volteó el video, hermano, es porque están dándome indicaciones, ¿verdad? de cualquier situación. Entonces, si se corta completamente, hermanos, o si es demasiado, vamos a tener que parar la transmisión y esperar unos momentos para ver si ajustamos esta situación. ¿Ok? Entonces, si cortamos, no se me desespere. Hay situaciones que no están a nuestro alcance. Gálatas, vamos al libro de Gálatas. Vimos ya por unos tiempos, hemos estado viendo la Biblia y no la hemos estado viendo, hermanos, de profundidad en cuanto a versículo por versículo, capítulo por capítulo de cada libro.
es interesante y muy bueno, pero si no conozco el contexto, si no conozco de qué se trata, a veces me revuelvo un poco más. Por eso es que estamos haciendo estas lecciones. Empezamos Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, hasta llegar ahorita al libro de Gálatas, en un concepto general, para que usted pueda abrir su Biblia y decir, ya sé de qué se trata el libro de Gálatas. Mi esposa ya pudo mandar algunas, o más bien con las hermanas, la lección, que después, hermanos, se las puedo dar impresas cuando regresemos. Ya les debo, ¿verdad? Estoy muy endeudado, pero bueno, ya les debo lecciones, les debo plumas, etc. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo número 1. Dice la palabra de Dios así. Si usted tiene pluma, si usted tiene lápiz o quiere apuntar, con mucho gusto hágalo, no hay ningún problema, ¿ok? La lección se queda grabada. También si tiene algún otro duda, vuelve a regresar y puede ver dónde se quedó. Gálatas capítulo número 1. Dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Fíjate bien, del presente siglo malo. Había un sistema en ese tiempo del mundo, como hoy en día también lo hay, y era el mundo, hermanos, imagínate nomás, también era malo. No creas que esto es sacado de la manga. El diablo siempre ha actuado de la misma forma. Hace, hermanos, sistemas mundiales, controla. Ese es el trabajo del diablo, si podemos decirlo así. No estoy haciendo menos ni diciendo que nosotros no estamos en las acechanzas del diablo, y eso es claro. Pero el problema, o la chamba, si podemos decirlo así, el trabajo del diablo es llevar a masas, a muchos, ¿verdad? Que todo se pierda. Por eso levanta sistemas, hermanos, mundiales, para que la gente se pierda. ¿Tú crees que ahorita, si tú vistes en cuanto a lo que están haciendo las marchas y todo eso, y sabes a qué me refiero, tú crees que es nomás por obra la casualidad? No, el diablo lleva masas, ¿verdad? Y ahora quiere que toda la ideología es de que lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Eso está equivocado. Pero el diablo así trabaja, lleva masas, ¿verdad? Y Pablo estaba hablando algo de esto, ¿verdad? Para librarnos del presente siglo malo, del sistema que estaba en ese mundo. Dice ahí, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ahora Pablo aclara, no que hay otro evangelio, hermanos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio real, sano de Cristo. Mas si aún nosotros, aún un ángel, fíjate bien, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, alguien que creo que conocemos la palabra de anatema, ¿verdad? Se ha echado fuera, pocas palabras. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y luego ya Pablo sigue diciendo quién era él y qué estaba haciendo ahí. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Algo muy interesante. Pablo, apóstol de Jesucristo, es el pasaje en esta que vamos es el pasaje para aprender en esta semana es Gálatas 5.1. Yo estaba leyendo el 1.5, es al revés. 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No estés sujeto al yugo de esclavitud. Y vamos a ver algo de eso en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Padre, ayúdanos que todo esto salga conforme a tu gracia y tu voluntad. Tú sabes que no estamos hablando, Señor,
temas cualquiera o temas comunes, estamos hablando de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que todo esto funcione correctamente. Padre, que toda esta tecnología funcione para que llegue tu palabra libremente a los hogares. Sé que el diablo está trabajando, Señor, pero tú eres más poderoso y grande. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que esto funcione correctamente. Padre, porque queremos hablar tu palabra. Dame palabra tuya para transmitir a la gente, para transmitir al pueblo, para transmitir, Señor, al cristiano que está ahí detrás de ese monitor conectado. Háblanos, Señor, en esta mañana. Tú tienes algo especial para nosotros. En el nombre de Cristo te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Amén. ¿Cómo vamos ahí? ¿Ya se ve un poco mejor? Muy bien. Recuerda que tengo los técnicos, ¿verdad? Quienes están trabajando en todo esto, ¿verdad? Es mi esposa la que está trabajando en todo eso. Y se lo agradezco. Vamos a la introducción de ahí del libro de Gálatas. Ahora, algunas veces, hermano, y lo he repetido, a veces sacamos de contexto las cosas, o a veces contexto es lo que está atrás, ¿verdad? Del texto, de lo que estás tú leyendo. Lo sacamos porque por un versículo, a veces de la palabra de Dios, algunos no entendemos y empezamos a hacer ideas de nuestra vida. No, pues es que Pablo dijo, ¿verdad?, que vamos a hacer esto, entonces, y nos hemos confundido en muchas cosas, como vimos en el libro de Corintios, ¿verdad? A veces cuando Pablo hablaba a la mujer, algunos decían, no, es que la mujer que no hable en la iglesia, ¿verdad? Cállese, no hable, ¿verdad? Traiga su velo y todo. Realmente, hermanos, era otro contexto, ¿verdad? Era la situación que se estaba viviendo dentro de la ciudad de Corintio, y Pablo tiene que decirles. Entonces, por eso hay cosas que tenemos que tener muy claras. Gálatas es otra carta, hermanos, de la cual Pablo le manda a varias iglesias. Es decir, Gálatas, hermano, vamos a ver si podemos, nomás para ver si podemos entender un poquito esto. Gálatas es como si dijéramos, vamos a Nuevo León. Ah, sí, pero ¿a dónde voy a ir? A Monterrey, Nuevo León, a Guadalupe, a San Nicolás, o hasta García, ¿verdad? No sé, a Sabinas Hidalgo, no sé, las partes de Nuevo León, ¿sí me explico? Algo así era Galacia, hermanos. Había varias, no era una ciudad, sí, eran varias en una sola, para obtener una idea de lo que estaba sucediendo. Ahora, dice ahí, Gálatas es la única la epístola que Pablo dirigió específicamente a un grupo en una iglesia. Normalmente, hermanos, las demás cartas como que las da general, pero aquí, hermanos, sí habla directamente en cuanto a la iglesia. Pablo les dice en el versículo 2 del capítulo 1, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es la manera, hermanos, que se le dice a alguien, estoy hablándole a la iglesia. Bueno, Apocalipsis les hablaba, pero era de otra forma. Pero en cuanto a las cartas paulinas. Ahora, esta epístola, hermanos, muestra que el creyente ya no está bajo la ley. Ese era el propósito de este libro, ¿ok? O de esta carta, de saber que ya no estaban bajo la ley. Había judíos, y no estoy criticando al pueblo judío, ni estoy criticando al pueblo israelí. Me refiero en lo que estaba sucediendo. Los judíos, hermanos, tenían sus leyes, ¿ok? Tenían la ley de Moisés, tenían leyes, se dice que tenían entre 350 leyes y 250 prohibiciones. Por eso Jesús le dijo, cargas que ustedes ni siquiera llevan. Y hermanos, esto es exactamente lo que la iglesia, o los que estaban ahí, los judíos, querían introducir a la iglesia. Oye, es que tú no puedes ser salvo porque no estás llevando la ley como tiene que ser. Y ahorita vamos a ver más acerca de esto. Y Pablo, aquellos hombres, pues imagínate nomás, dicen, bueno, es que Jesús fue judío, y si no llevo el judaísmo como es, y a lo mejor no soy salvo. Y comenzaron, hermanos, a meter algunas ideas, y lo vimos ahorita en cuanto a si hay otro evangelio, que no lo hay, ¿verdad? Sea anatema. Por eso Pablo les está diciendo estas situaciones. Ahora, dice ahí en la introducción, ya no estamos bajo la ley, sino que la gente salva, o somos salvos, hermanos, por la fe en Cristo Jesús.
Dice, la carta de Gálatas, o esta carta que estamos viendo, hermanos, es la declaración de la independencia del cristianismo, es decir, que ahora ya no somos dependientes de una ley. El impacto de la libertad es sorprendente. La libertad no debe usarse, ahora esto es algo entre paréntesis, ¿verdad? Hay un impacto, ¿verdad? Porque eso es lo que el judío no podía entender, que ahora somos libres, ¿verdad?, de esas leyes. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Pero dice ahí, ¿somos libres? Sí, pero nuestra libertad no debe usarse como ocasión para la carne. ¿Para qué es esta libertad, hermanos? Sino para servirnos por amor o con amor unos a otros. Y ese es el versículo que vamos a estar viendo, hermanos, en esta mañana, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, sino andar en el amor, ¿verdad?, unos con otros. Dice, este capítulo registra el poder de andar en el Espíritu. Ahorita lo vamos a ver en Gálatas, ahí mismo, 5:16, y los resultados del fruto del Espíritu. También andar en la libertad, todo eso va a llevar, ¿verdad? ¿Cómo andar en el poder del Espíritu? El resultado que va a ser el Espíritu Santo en nuestra vida, eso es la libertad. Y bueno, eso es algo muy interesante, esta carta. ¿Ok? Vamos a ahí entrar. ¿Cuáles son las generalidades? Bueno, el autor, sin duda, esta epístola, hermanos, dice ahí, tiene mayor derecho de reclamar su autoría paulina, ¿verdad?, este libro o esta carta, Gálatas. O sea, no hay vuelta de hojas. Y todas, decía Pablo que él era, en esta, hermanos, pues comienza luego, Pablo, ¿verdad?, apóstol, luego con Pablo. Entonces, no hay ni vuelta de hoja, ¿verdad? Lleva su carta. Pablo, hermanos, comienza a contar su historia, ¿ok? Si usted va al capítulo 1 del 11 al 24, hermanos, Pablo comienza a decirle cómo fue llamado, ¿verdad? Y comienza a decirles, usted camina hasta el capítulo 2 del 1 al 14, y Pablo les está hablando quién fue, qué era, qué hacía y por qué llegó hasta estos momentos. Expone la verdad, hermanos, que ocupó en su vida, lo que sucede, la justificación por la fe en Jesucristo. Eso es algo interesante, hermanos. Nota lo que dice el capítulo, eso sí lo quiero notar, en el capítulo 2, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya en otro tiempo, no sé si todavía se está transmitiendo, ¿sí? Pero déjame ver, versículo, a ver, ya me perdí aquí, 2:16, dice la palabra de Dios así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pablo les decía exactamente, hermanos, que la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús, no es por alguna otra cosa. Y eso es algo interesante, hermanos. En cuanto a la justificación de Dios, si estamos todavía estoy en vivo, ok. Adicional, hermanos, lo que pasa es que sí estamos batallando con el internet bastantito. Siempre aquí se ha batallado la señal, pero bueno, yo lo repetí muchas veces. Ténganos de su paciencia. Ahora, hermanos, la situación era que Dios les había dado las leyes, hermanos. La ley fue dada, hermanos, por una situación, por causa de nosotros, ¿verdad? Lo que Cristo o lo que Dios, ¿verdad?, lo que Dios quería decirle al pueblo era: mira, no seas así. Todas las leyes eran, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 10 mandamientos, vamos a poner un ejemplo. Dios le decía: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que no debería haber alguien que ocupara el lugar de Dios. Ahorita todos ocupan otra cosa, hermanos, en lugar de Dios. A veces nuestra familia, nuestro dinero,
nuestro trabajo, nuestros pasatiempos, nuestro descanso, nuestros etcétera, etcétera, ocupan el lugar de Dios. Para eso eran las leyes, para entender que había en nosotros un pecado. ¿Okay? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente no todos amamos, ¿verdad? Como a nosotros mismos. Normalmente todos andamos ahí como por aquí dijimos, ¿verdad? Acá decimos de la greña, ¿verdad? O sea, andamos peleándonos. Eso es algo que la ley decía o establecía. El detalle era esto, hermanos, que nadie podía cumplir la ley completamente. En algún punto fallaba. ¿Okay? Honra a tu padre y a tu madre, no todos lo hacen. Y otras muchas cosas, hermanos. Imagínate nomás 360 leyes, 200 prohibiciones. Era imposible de llegar o de llevar. No se podía. Y el judío decía, no, es que si usted no hace eso, no va a ser salvo. Déjame decirte que hoy en día, lamentablemente, mucha gente sigue diciendo que la salvación se pierde. Y ahorita vamos a ver cuando Pablo les dice, ¿verdad? Que si no, pues en vano murió Cristo. Entonces la salvación yo la ganaría por mis obras. No, y empiezan a decir, no, es que si tú eres salvo no debes de pecar. Yo sigo pecando porque soy un ser humano, tengo carne. Y hermanos, esto era algo parecido, muy, muy parecido lo que sucedía en ese tiempo, en ese entonces. Esto era algo muy parecido. Es que si tú no haces eso no vas a ser salvo. Y la gente comenzaba a confundirse. Y mucha gente hoy está confundida. ¿Sabes qué? Yo he hablado con tanta gente y le he preguntado y le digo, si usted muere, ¿dónde irá? Dice, no, pues no sé. Pero yo iba antes a la iglesia y yo sabía que antes iba a ir al cielo y todo. Y se han confundido, hermanos. Se han confundido porque han pensado o les han enseñado a que si tú no guardas ciertos ritos, ciertas circunstancias o ciertas leyes o factores, y no vas a ser salvo. Y comienza uno a pensar, es que sí es cierto, ¿verdad? Sí, pero realmente, y lo he dicho, hermanos, la salvación no depende de mí, no depende de tus circunstancias ni de tus hechos. La salvación depende de Dios. Eso es lo que Pablo quería decirle ahí a esas personas. La salvación no depende de que tú hagas la ley, no depende de que tú hagas correctamente cada una de esas cosas. No, la salvación depende de Cristo Jesús. Eso es algo que tienes que tener en claro. Si tú recibes a Cristo, hermano, y ahorita lo voy a ver, Pablo les decía a los romanos que ni alto, ni bajo, ni profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, nada puede separarte del amor de Cristo Jesús, nada, porque la salvación no depende de ti o de mí, de lo que hagamos, depende de Cristo Jesús. Eso es algo interesante. Y esta gente le decía, bueno, es que Pablo, tú tienes que decirles, ¿verdad? O la iglesia, o cuando se metían ahí esos hombres, no, es que Pablo les enseñó mal, ¿verdad? Tienen que llevar la ley, el judaísmo, la circuncisión y que los pactos, y etcétera. Pablo les tiene que decir que eso ya no funciona. Eso fue dado para que la gente entendiera que hay un pecado en nuestra vida, que no puede ser perfecto hacia el pasado. Ese cordero que murió en la cruz. Así es la salvación desde el principio hasta estos momentos, la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice que él es justificado por la fe, lo que acaba de hacer o lo que hizo más bien de recibir a Cristo en su caso. La fecha, bueno, no se sabe con certeza si Pablo escribió esta carta al último de su primer viaje misionero o quizás en el segundo viaje, no se sabe, hermanos, pero más o menos estaría entre el 48 y el 57 después de Cristo, aproximadamente sería esta carta de la cual Pablo habla. El tema principal, bueno, la libertad de la ley, ¿ok? Ya notamos, bajo la ley, Gálatas escribió para aclarar y defender la verdad del Evangelio frente a un falso evangelio. Si eso lo podemos ver así en lo que Pablo está escribiendo. Otro que dice Gálatas 2, versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, y lo dice el versículo 16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es algo tremendo. En el versículo 5 del capítulo 2, hermanos, le dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Si tú lees toda esta algo diferente en este aspecto. Pablo, hermanos, confrontó a Pedro. Sí, a Pedro. Aquel Pedro que usted ve, que llegó a Jesús, que ahora hizo que la iglesia de Jerusalén creciera 3, 5, dicen que eran más de 30,000 personas. En ese tiempo, hermanos, el apóstol Pedro tuvo una situación. También comenzó a hacer algo de los judíos. Fue algo tremendo. Bernabé también. Y Pablo tiene que ir y decirles: mira, nosotros somos judíos de nacimiento. Somos judíos, así nacimos. Sabemos, conocemos y las leyes las tenemos, las cumplíamos, tratamos de hacerlas. Pero ahora, tú sabes que eso no es así. Y Pablo tiene que decirles, hermanos, cara a cara. Te lo voy a decir en inglés, face a face, ¿verdad? Cara a cara tiene Pablo, hermanos, que confrontarlos y decirles. Por eso les está diciendo en esta situación, hermanos, les dice cara a cara: mira, ustedes quieren una vez más circuncidar al pueblo, quieren las leyes, quieren, pero eso, recuerden que así no van las cosas. Y hermano, es que hay una línea muy delgada en esto. Imagínate nomás ser un judío y que te digan a la fe en Cristo Jesús, bueno, pero tú tienes siempre arraigado de que es que la fe, ¿verdad? Es que las leyes pues también deben ir junto con la fe. Entonces era una línea muy delgada. Déjame decirte, esto es algo interesante. No quiero criticar, pero cuando tú eres de la religión que adoran imágenes, cuando tú recibes a Cristo, es muy difícil dejar de decir: bueno, es que también mi señora, ¿verdad? Y también mi San X. Porque traes arraigado, tú dices, bueno, ahora Pablo dice: eso tienes que dejarlo, porque recuerda bien que ahora la fe nos ha salvado por Cristo Jesús. ¿Ok? Y por eso mismo, hermanos, ahora que somos libres de todo eso, no es una libertad para andar pecando. Y lo vamos a ver enseguida. ¿Ok? Bosquejo. Es que no he avanzado mucho, hermanos. Bosquejo. Personal, algo que Pablo lo hacía personal, revelación del Evangelio. ¿Ok? Lo que Pablo le pasó en su vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo conoció a Cristo? ¿Por qué él es salvo? No por las leyes, porque él cumplía las leyes, hermanos, así, mira. Pablo era judío de judíos, era hebreo de hebreos, había estado creado, no si podemos decirlo así, había sido estudiado por Gamaliel, un hombre de los más altos en cuanto a teología de los judíos, ortodoxos. Pablo los cumplía, pero él sabía, hermanos, que eso no le había salvado, sino en lo personal era la fe en Cristo Jesús. Eso está tremendo. Bueno, doctrinal, la justificación. Pablo les habla de la justificación, lo que es la justificación y por qué es la justificación, para qué es la justificación, a quiénes beneficia la justificación. Todo eso, léalo usted en el libro de Gálatas, está interesante. Práctico, santificación. Las cosas que ahora tenemos que hacer con esa libertad que tenemos. No, hermano, si esta carta está bien completa. Si usted nunca la ha leído, o si la ha leído y no la ha entendido, bueno, ahora mírelo con estas formas, ¿ok? De esta manera, interesante el libro de Gálatas. Temas teológicos es lo que nos interesa, los temas prácticos. La ley,
Ok, la ley. Un grupo de maestros judíos insistían, escucha esto, insistían que los creyentes no judíos deberían de obedecer las leyes judías, las reglas tradicionales, otra vez, las 200, 300 y tantos leyes y 200 y tantos adicionales, era algo tremendo. Ellos creían que una persona se salvaba por seguir las leyes de Moisés. No es que estén mal, recuerda, esas se fueron dadas para saber que había en nosotros un pecado, ¿verdad? Con énfasis en la circuncisión, las señales del pacto, etcétera, etcétera. Esto añadiendo a la fe en Cristo, lo que acabo de decir. Tú eres algo, sí, por la fe, pero también tienes que ponerle algo más. Eso se llama obras. Pablo se opuso mostrándoles que la ley no puede salvar absolutamente, hermanos, a nadie. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo, bueno, no lo voy a ver porque ya lo leí varias veces. Ahí el capítulo 2, 14 al 21, hermanos, Pablo les vuelve a decir que la justificación es por medio de la fe, no por las obras. Punto número 2 de ahí de la ley. Nadie puede ser salvo por guardar las leyes del Antiguo Testamento, ni aún incluso, hermanos, los 10 mandamientos. Dice el capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo está haciendo la pregunta, ¿verdad? Porque ellos van a decir, bueno, entonces ¿para qué la ley serviría? Bueno, Pablo les contesta, capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era este? Cristo Jesús. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador, ¿verdad? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Está hablando de que Cristo Jesús en todo el concepto es uno, ¿verdad? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En pocas palabras, si tú puedes justificarte por la ley, pues para qué vendría Cristo Jesús a morir, pues no tendría caso, mejor sigue las leyes, etcétera, etcétera. Lo que está Pablo diciéndoles, ¿verdad? Dice más la Escritura, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Tú sigues leyendo y les está diciendo en cuanto a para qué eran las leyes. Claro, Pablo no anduvo en las ramas, así como tenía que decir. Eso era, hermanos, las leyes. Otra vez, no es porque Dios les haya dado equivocada ni mala, no. Era para que supiéramos que había una transgresión en nuestra vida. Sigue diciendo ahí, la ley servía, hermanos, para guía, para dar a conocer nuestra gran necesidad de nuestra alma. Para eso era la ley, de ser perdonados. Cristo cumplió las obligaciones, esto es interesante, Cristo cumplió las obligaciones de la ley en nuestro lugar. Debemos aceptarle en el corazón para ser salvos, pues solo Cristo Jesús nos puede hacer justos delante de Dios. No tus obras, no tus leyes, no lo que tú sigas, solamente Cristo Jesús. Eso es algo, hermanos. Léalo ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 29. Pablo les dice, ¿cómo es ahora lo de la ley? Ahora la fe. Aquí todos los demás es un punto. La fe. Hemos sido salvos, hermanos, o salvados del juicio y del castigo por el pecado. ¿Por qué, hermanos? Por la gracia, por el regalo que Dios dio en Cristo Jesús. Tú conoces 3:16 de Juan, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un regalo que Dios nos dio, que no merecemos. Así es como somos salvos. No que si tú vas a la iglesia, no que si tú eres bueno, no que si tú diezmas, no que si tú... No. La fe en Cristo es recibiendo a Jesucristo. Esa es la justificación. Punto. De ahí para allá, esa es la raíz. De ahí para allá son frutos que tú tienes que dar. ¿Ok? Así es como somos salvos. Recibimos la salvación por la fe al confiar en Él o en Cristo Jesús y no por ninguna otra cosa. Nunca se debe agregar o quitar para distorsionar la verdad. Somos salvos por la fe, no por lo bueno que hagamos. ¿Ha puesto usted la fe en Cristo Jesús? Es una pregunta. Solo Él puede perdonarle. Recuerde lo que el Pablo le dijo ahí en Romanos 5:8, ¿verdad? Que Dios muestra su amor, ¿verdad? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algo interesante.
En la ley hemos visto la fe, la libertad. La carta de Gálatas, hermanos, ahora vamos a ver la libertad. La carta de Gálatas es nuestro certificado de libertad. ¿Okay? Eso es lo que nos certifica. No estamos bajo las jurisdicciones de las leyes y tradiciones judías. Usted va al libro de Gálatas 4 a 8, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses, ¿verdad? Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales hoy os queréis volver a esclavizar? Hermano, no se pierda ahorita el mensaje. Si usted no se vaya, si usted avísele a los demás cristianos que están desanimados. Te voy a hablar, hermano, en cuanto a algo de esto: volverte a esclavizar. No te lo pierdas, va a estar bien interesante, te lo aseguro. Si te has desanimado, si tú conoces a alguien que no quiere ya saber nada de Cristo Jesús, por favor, mándale el enlace para que escuche el mensaje de la palabra de Dios. Sé que te va a ayudar mucho en tu vida, como a mí me ayudó el estarlo viendo. ¿Ok? Pero Pablo les dice: ¿te quieres volver a esclavizar? O sea, otra vez volver a los viejos rudimientos, otra vez, ¿verdad? Volver a hacer los sacrificios, las leyes. Bueno, ya eso ya no era. ¿Ok? Eso es lo que Pablo les dice. Les dice ahí: la fe en Cristo Jesús trae consigo libertad verdadera del pecado y del vano intento de ser justificados o ser justos delante de Dios, guardando una ley, ¿verdad? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos una vez más al yugo de esclavitud. Es el versículo que estamos viendo y lo que vamos a ver en esta semana, Gálatas 5:1. Somos libres, hermanos. En Cristo tenemos ese privilegio. No somos libres para desobedecer o vivir en pecado, en moralidad, no. Somos libres para servir al Cristo resucitado. Eso tiene que tenerlo usted en su mente. El Espíritu Santo es el último punto que vamos a ver. El cristiano no solo ha sido liberado de la esclavitud de la ley, también es libre de la esclavitud del pecado. Eso es algo interesante. O más bien, para eso realmente Jesús murió, para darnos libertad, no solamente de esa esclavitud de ley, hermanos, de que querías cumplirla, sino también, o que querían cumplirla ellos, también de la esclavitud del pecado. Eso es algo o lo más que tenemos nosotros, gracias al poder del Espíritu Santo. Eso es que mora en nosotros, porque el Espíritu Santo, hermanos, nos da poder, nos da ayuda, nos da consuelo. Si tú vas a Romanos, a Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ¿verdad? Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo viene y te sella. Bueno, tener poder es algo diferente, hermanos, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, y eso es algo que tenemos que tener diariamente en nuestra vida. Dice: la libertad no es una excusa para ceder a las obras de la carne, más bien concede el privilegio de producir el fruto del Espíritu Santo. Para eso ahora somos libres. El caminar en dependencia de Dios o de Él, ¿verdad? Y también en cuanto al Espíritu Santo. Por eso les dice ahí en Gálatas, hermanos, 5, déjame ver, para no hacerlo muy largo aquí, versículo 19, 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras o cosas semejantes a estas, cosas de las cuales amonesto, ¿verdad? Como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego Pablo les cambia y les dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es, hermanos, lo que ahora en nuestra libertad debemos de tener, ¿verdad? Y hacer. Dice ahí en la lección: crea en nosotros amor, gozo, paz, y origina una serie de cambios maravillosos que a veces no entendemos, ¿verdad? No sabemos cómo lo hace. Obedezcamos a Cristo, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Eso es la única forma. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Conclusión: Pablo enfrenta los problemas en cuanto al evangelio correcto que él ha enseñado contra las distintas teorías de legalismo, reglas, requerimientos, leyes, todo eso.
Imagínate tener todo eso, hermanos, para ser salvo. Tremendo. Debemos de tener cuidado, hermanos, y no dejarnos engañar por falsas doctrinas, falsas religiones. Por eso, hermanos, a la iglesia se ha criticado mucho, a la iglesia bautista, de que es que ustedes dicen que son salvos y ya no pierden la salvación y ya ahora no hacen esto, no hacen estos ritos y bueno, es que nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Así somos salvos y así somos salvos. Ya lo demás es, hermanos, es el fruto del Espíritu que tenemos que ser en nuestra vida. Entonces no se deje engañar por vanas, hermanos, doctrinas, falsas doctrinas, ¿verdad? Que le dicen a usted que tantas y tantas cosas. Pablo refutó todas estas situaciones. Hermanos, espero que sea de bendición para ustedes en esta hora. Vamos a terminar. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu justificación, Padre, que nos diste por medio de Cristo Jesús. Gracias por la salvación, gracias por quien eres, Señor. Ahora no estamos esclavizados no solamente a una ley, sino también al pecado. Tú nos has liberado, nos has hecho libres, Señor, al pecado. Y por eso hoy tenemos que vivir en el Espíritu, Señor, haciendo estos frutos. Bendícenos, Señor, y que esta carta que hizo el apóstol Pablo nos llegue al corazón y podamos ser de bendición al mundo. Bendícenos, en el nombre de Cristo te damos a ti la honra y la gloria. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a terminar. Felicidades a todos los que cumplieron años, un gran abrazo. Les debemos la pluma. Vamos a estar al pendiente, hermanos, cuando una vez más reanudaremos los cultos presenciales y haremos exactamente lo mismo, pocas personas e ir aumentando. Ore por esta situación. Nos despedimos, denos unos 10 minutitos y regresaremos. No se pierda el culto, hermanos, de veras. Yo sé que va a ser de bendición para su vida. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a que todo siga saliendo bien, un poco mejor, Señor, correctamente, porque te alabamos, te glorificamos y queremos, Señor, alabarte, pero también recibir de tu palabra. Bendícenos, Dios. Gracias por todo. En el nombre de Cristo te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Amén. No se lo pierdan, hermanos. Ahorita regresamos en 10 minutos.